Buenas noches, último miércoles de Cuaresma. Último miércoles de esta Cuaresma que le ha traído PTV Córdoba y Sentir Cofrade de la Semana Santa, no solo de la ciudad, sino también de la provincia, porque hoy estamos en la Rambla. Hoy vamos a conocer toda la Semana Santa de la Rambla desde el punto de vista histórico y artístico. Y hablar de la Rambla es hablar de hermandades, es hablar de cofradías y es hablar de su presidente, el presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de la Rambla, que nos acompaña hoy, que es Antonio Raúl, que también es hermano mayor de la Hermandad del Nazareno. Tienes muy buenos contertulios a tu costero izquierdo, pero creo que es de recibo empezar hablando de la agrupación de hermandades y cofradías. ¿Cómo un pueblo como la Rambla puede tener tantas hermandades y tantos cofrades? La verdad que la Rambla es un pueblo muy cofrade, con 8 cofradías. Todos los días procesiona alguna hermandad, algunas con una antigüedad notable, como Nazareno, Expiración, Soledad, y otras pues más recientes, como la Oración del Huerto, la Caridad, y con una actividad cultural y cultural bastante importante también. Y le reclaman mucho a su presidente. Pues no, porque las hermandades la verdad que actúan tienen su propia independencia. Luego la agrupación sí lleva a cabo una serie de actos, como son el pregón, la presentación del cartel, la edición de la revista, y con la colaboración de todas las hermandades, por supuesto, la coordinación de las estaciones de penitencia, etcétera. Y por si fuera poco ser el presidente de todas las hermandades, es usted el hermano mayor de... La Rambla tiene muchos señores, pero el Nazareno de la Rambla es seguramente el señor de la Rambla. ¿Cómo es presidir esa corporación? Hombre, ante todo una responsabilidad muy grande, un orgullo por supuesto, pero sobre todo una responsabilidad muy grande, porque es el mayor referente devocional, artístico por supuesto, y devocional sobre todo, de la Rambla. Y se nota la devoción de la Rambla. Se nota muchísimo, muchísimo. Cualquier viernes del año que permaneció la iglesia abierta, el Señor recibe muchísimas visitas. La Eucaristía de los sábados en la iglesia del Espíritu Santo pues son muy concurridas también. Y luego, por supuesto, en Semana Santa, la estación de penitencia del Viernes Santo. Pues Antonio Raúl hoy nos acompaña no solo como presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de la Rambla, no solo como hermano mayor del Nazareno de la Rambla, sino también como un gran conocedor de la historia de la Semana Santa de la Rambla y de la Semana Santa desde el punto de vista artístico, como también la conoce Ángel María. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Sentir Cofrade de PTV Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo va la Cuaresma? Encantado, un placer. Pues apurando y intentando cubrir todos los eventos y disfrutar al máximo de la misma. ¿De tu hermandad, Ángel María? La del huerto, la oración en el huerto. Buena hermandad, buena hermandad. Hemos estado antes en la parroquia de la Asunción disfrutando de las imágenes. Y también nos acompaña Pepe, otro gran conocedor y disfrutador, por qué no decirlo, de la Semana Santa de la Rambla. ¿Qué tal? ¿Cómo va la Cuaresma? Pues nada, genial. Encantado de disfrutarla, de estar apurando también en estos últimos días y al calor de la familia, ¿no? Que tanto une también, en este caso, al mundo de las cofradías de la Rambla. Perfecto, pues mira, vamos a hacer una cosa que no estoy acostumbrado. Sí estoy acostumbrado a hablar de historia en Sentir Cofrade, estoy acostumbrado de hablarlo y nuestros espectadores están acostumbrados de ver a Antonio Varo, a Antonio Capdevila y a Jesús Cabrera hablando sobre la historia de la Semana Santa de Córdoba, pero hoy nos hemos trasladado a la Rambla y vamos a conocer esa Semana Santa histórica y luego ya vamos pues con esos detalles artísticos. Yo normalmente a Antonio Capdevila le pido que haga el speech inicial para centrar las bases del debate y del coloquio. En este caso, Ángel María va a hacer las de Antonio Capdevila y nos va a centrar cómo llega la Semana Santa a la Rambla, y a partir de aquí yo no haré preguntas únicamente para reconducir a lo mejor el debate, pero prefiero que seáis vosotros los que vayáis sacando cada uno de los temas a la palestra. Así que todo tuyo el micrófono, Ángel María. Bien, bueno, si analizamos la Semana Santa rambleña en perspectiva histórica, podemos dividir o podemos señalar tres grandes etapas. Una primera etapa en la que tiene una gran vitalidad, en la que tienen protagonismo hermandades como la de la Veracruz, la Pasión o la del Santo Entierro,
Todas ellas se fundan en el último tercio del siglo XVI y que ponen de manifiesto ya la enorme pujanza que tiene el movimiento cofrade en la Rambla, con esa piedra fundacional que es la cofradía de la Veracruz, ¿no? que engarza un poco las décadas anteriores con la segunda etapa, que va a ser la del barroco, que se extiende a lo largo de todo el siglo XVII y las primeras décadas del XVIII, donde van a surgir dos cofradías fundamentales. 1603, el momento en el que se funda la cofradía de Jesús Nazareno, y 1734, cuando se erige la cofradía del Cristo de la Expiración. Ambos hitos van a jalonar esta etapa del barroco y van a llegar hasta nuestros días, ¿no? Siendo las cofradías más relevantes de la población. El XIX, como todos sabemos, ¿no? Es un siglo en algunas ocasiones complicado para las cofradías, pero como también suele ser conocido, los efectos del famoso decreto del obispo Trevilla de 1820 apenas tienen impacto en el mundo rural. En la Rambla nos parece que no tiene ninguna consecuencia notable, y las cofradías pues mantienen esa trayectoria pujante, obviamente con sus más, con sus menos, con etapas de más desarrollo y otras etapas quizás de algún aletargamiento. Y así llegamos al siglo XX, ¿no? Al siglo XX, donde algunas de las primeras ya se habían extinguido por diversos motivos, y van a surgir algunas otras nuevas cofradías con nuevas advocaciones, todas ya muy relevantes, como va a ser la esperanza, la humildad en la primera mitad del siglo XX, y ya en la segunda mitad del XX la hermandad de la entrada triunfal en Jerusalén, la caridad y el huerto. No sé si me dejo alguna atrás. Perfecto, pues vamos a complementar algún detalle iniciador. Yo destacaría, Ángel ha comentado las dos últimas cofradías, que son la caridad y el huerto, que en realidad son una reorganización, o más bien se adoptan advocaciones antiguas. Es decir, la caridad existió como tal hasta bien entrado el siglo XX, y la cofradía de la oración del huerto, que era la primitiva hermandad de la Pasión, que sacaba las imágenes de la oración del huerto, el Señor de la Humildad o el Señor de Seomo, la Virgen del Desconsuelo y el Señor de la Columna. Pues es un pequeño, digamos, homenaje a las antiguas cofradías. La caridad por la antigua Hermandad de la Caridad, y la oración del huerto por la antigua Hermandad de la Pasión, adoptando advocaciones de la antigua Hermandad de la Pasión. Además, en el caso del huerto, más es un revival advocacional que artístico, porque la imagen, desgraciadamente, de Bertasabé del Águila se había perdido, y bueno, pues la nueva corporación intenta de algún modo, como bien señalaba Raúl, homenajear, ¿no?, a ese momento tan clave dentro de lo que era una cofradía tan principal en el sentir espiritual de la villa, ¿no? Incluso la vocación de la Inmaculada Concepción, la fusión de dos antiguas hermandades, es decir, la primitiva hermandad de la Inmaculada Concepción, que hoy día es copatrona de la Rambla, que tuvo una cofradía muy pujante, como tú sabes. En el 17. En 1622 llegó la imagen de la Inmaculada Concepción, y lo que hemos comentado, la antigua cofradía de la Pasión, algunas de sus advocaciones. Será muy interesante también el establecimiento de esas hermandades tan significativas, tan señeras, en ermitas, ¿verdad? Como la ermita de la propia Veracruz, la ermita de Santa Brígida, ermitas que han sido muy significativas para este devenir cofrades de los primeros tiempos, ¿no? Al calor, lógicamente, todo del Concilio de Trento, el establecimiento también de las casas monasteriales o conventuales. 3 conventos muy potentes que la Rambla tiene: Espíritu Santo, Trinitario y Consolación, tan diferentes, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el espectro de una villa conventual de la edad moderna. En fin,
un pueblo bastante llamativo en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente, y para entender y comprender la enorme proyección que la Semana Santa de la Rambla va a tener desde un principio, hay que valorar el peso que tenía esa población rambleña ya en aquella época, en la que van a tener lugar 3 fundaciones conventuales muy tempranas. Ya a finales de la Edad Media tenemos el convento del Santi Espíritu y el convento de las monjas de la Consolación, cuando todavía en ningún otro pueblo de la provincia, si exceptuamos la capital, existían fundaciones conventuales de fuste. Habrá que esperar algunos años para que esto arraye verdaderamente en los pueblos, e incluso en el convento en el que nos encontramos, los trinitarios, también una fundación muy temprana y única en la provincia, si exceptuamos el caso de la capital. De hecho, son conventos los trinitarios. En Córdoba capital y Antequera y la Rambla creo que fueron los 3 conventos de Andalucía más importantes de la orden. Incluso las dominicas. Incluso son 3 órdenes con una vocación urbana muy notable, que indican la dimensión y sobre todo el ambiente urbano, independientemente del número de habitantes que tenía de la población. Un ambiente urbano en el que las actividades industriales del sector terciario tenían un enorme peso. Y eso es importante tenerlo en cuenta para explicar también la vinculación de la Rambla, por ejemplo, con Sevilla. Todas esas actividades manufactureras, principalmente los textiles, tenían salida a través de los puertos sevillanos. En los archivos rambleños se encuentra mucha documentación sobre estos trasvases de productos a la capital sevillana, y se documenta un fluido contacto entre la ciudad, entre la capital hispalense y la Rambla. Asentamiento humano. Y asentamiento humano. La gente que viene directamente y entiende la Rambla como un lugar de proyección y se asienta y se establecen familias. ¿De qué población estamos hablando en esos inicios de la Semana Santa y ese poderío económico y respecto a la campiña sur cordobesa? Estamos hablando, los censos es complicado manejar porque no dan las cifras en habitantes, los dan en vecinos, pero estamos hablando de una población para el siglo XVI que rondaba los 8 o 9.000 habitantes, lo cual es un núcleo urbano muy relevante. La primera segunda población del reino de Córdoba en el siglo XVI, mano a mano con Bujalance, ¿no? Una población del término realengo de Córdoba, también tiene unas relaciones con la capital cordobesa muy importantes, y asentados en la Rambla encontramos a burgaleses, a vascos, a italianos, lo cual es un indicador muy importante de ese dinamismo, ¿no? Y cuestiones que hay que tener en cuenta, porque también cuando vemos la estructura social, la composición social de estas primeras hermandades, este artesanado que yo he destacado, pues tiene una presencia, un peso muy notable en la fundación. ¿Hay un mecenazgo entonces por parte de esa burguesía de la Rambla, que es lo que provoca esa llegada de imaginería? En parte sí, hay algunas familias que aportan su labor de mecenazgo. Casa de Aspiración, Nazareno, son familias con cierto poder económico y aportan a eso, a las hermandades, con la adquisición de las tallas titulares, como nuestro Padre Jesús Nazareno, el Cristo de la Aspiración, que proviene de la capilla funeraria de los Gárates. Y de ahí pues esa relación con Sevilla tan importante y pues esta labor de mecenazgo. La propia donación de los de plata. Exacto. Y pasamos de ese siglo XVII, ¿no? Me parece curioso en el speech inicial el obispo Trevilla, que no afectó al mundo rural. ¿Cómo se vivió a ese siglo XIX, que por ejemplo para Córdoba capital fue nefasto a nivel cofrade? ¿Eso puede explicar también por qué aquí hay tantas cofradías y con tan buen gusto que no desapareciera en aquel momento? Bueno, en parte sí, es verdad que, como señalábamos al principio, no hay una afectación tan importante de lo que es el decreto. Es verdad que en los pueblos está la cosa más o menos en sentido muy bien
establecida, muy bien direccionada, las devociones están muy concretas, no hay quizás los conflictos que puedan existir más entre lo que es la población, en ese sentido no se refleja tanto en lo que es el ámbito cofrade, el ámbito espiritual. La Rambla creo que ha tenido esa constante histórica siempre, no ha habido puntos, ¿no? ni unos altibajos muy malsonantes, por decirlo de algún modo, dentro de lo que es el devenir histórico. Y bueno, pues las devociones principales han continuado en el tiempo. El 19, quizás ya a mediados del 19, los distintos efectos de esos amortizadores aletargan las cofradías, algunas casi languidece, luego se retoman a finales del 19, principio del 20, que es casi una constante histórica prácticamente en toda la diócesis. Tenemos el caso del Santo Entierro, que desapareció en el 19. Veracruz no desaparece como tal, pero languidece totalmente. Bueno, La Pasión, bueno, que a principios del siglo XX ya estaba, digamos, prácticamente desaparecida y se trasladaba a la Dominica. todo esto también hay que entender el movimiento que hay dentro de los conventos, es decir, y de las ermitas. Hay ermitas que ya no tienen tanto sentido, se empiezan a cerrar, a clausurar, esas imágenes o todo ese patrimonio empieza a digregarse, ya se rompen esos movimientos cofrades tan establecidos desde el 16, 17, en fin, bueno, Siglo XIX, que fue la tónica general a nivel básicamente sí. religiosidad y cofradía. Y llegamos a un siglo XX que obviamente hay una fecha que marca un antes y un después, que es una guerra civil a nivel de país, a nivel de Semana Santa de la Rambla, tiene afectación la guerra civil, todo continúa, ¿no? Sí, la Rambla, la verdad que no, a nivel... Son pueblos que se someten rápidamente al bando nacional y entonces pues la vida en ese sentido religiosa, como ya sabemos, pues perfectamente se mantiene porque además es una de las tónicas y una de las dominantes dentro del ideario del momento. Y entonces ya prácticamente tenemos que asistir a, bueno, a una revitalización, o mejor dicho, al nacimiento de nuevas hermandades ya con la transición, ¿no? A partir de la transición. En este caso, el caso, por ejemplo, de la humildad, ¿no? Bueno, destacamos la época de la dictadura Primo de Rivera, claro, con la fundación de muchas cofradías, la fundación de la Hermandad de la Esperanza, por ejemplo. Efectivamente, antes de lo que es la contienda civil, hay que tener en cuenta también el aporte levantino, las tres dolorosas, ¿no?, de Venancio Marco, tan importantes, Soledad, Esperanza, Dolores, que al final también es una consecuencia del establecimiento de los talleres de arte religioso de finales del 19, principio del 20 en toda la zona. Agentes comerciales pues, que se van moviendo y los sacerdotes, las congregaciones de la época, pues se surten de ese material que por medio de catálogo uno pues, puede más o menos en ese sentido elegir, ¿no? Y es verdad que está muy presente también en la Rambla en esa época. Sí, yo creo que en el siglo XX la nota más característica que va a tener, aparte de la incorporación de esta imaginería levantina que cala fuertemente en la población, va a ser la cada vez más sevillanización de la Semana Santa rambleña, con la fundación que acaba de mencionar Raúl, la Cofradía de la Esperanza, que también rescata una de las antiguas vocaciones de la Hermandad de Pasión, que es el Señor de la Columna, cuestión que mencionábamos antes, y en la forma de desfilar, de la puesta en escena, muy pronto va a adoptar el hábito nazareno con capirote, a nivel de insignias, de enseres, se va a incorporar también la forma de llevar los pasos sevillanos. El primer paso de palio va a ser esta hermandad la pionera en este sentido, que luego pues se va a ir incorporando al resto de las hermandades. Con el fenómeno, ¿no?, de que van a permanecer una serie de rasgos, de características que hunden sus orígenes muy atrás en el tiempo, sobre todo en las cofradías de Jesús Nazareno y en las del Cristo de la Aspiración, que también mantienen muchos de estos elementos hasta tiempos muy recientes. Y bueno, de alguna manera pues enriquecen el panorama cofrade rambleño. ¿De qué características rambleñas, de estilo propio rambleño podemos estar hablando? Túnica con capillo, que hoy día solo mantiene la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, y que el resto de, bueno, la Hermandad de la Aspiración, por ejemplo, la antigua Hermandad de la Pasión, está documentado que la llevamos. El palio de mano. ¿O son las túnicas con capillo para que no... ¿Conoce la faraona malagueña? Pues algo similar. Sí. El capillo
no es capirote, sino un pequeño tocado, sí, con una tela, y era típico de la Semana Santa de la Rambla. La Expiración lo llevaba, Pasión la llevaba, Veracruz seguramente también, y era típico rambleño. Luego, Expiración en los años 50, crean el hábito actual con capirote al estilo de Sevilla, como que había comenzado a usar la Hermandad de la Esperanza desde su fundación, y el resto de las cofradías, pues, a partir de ahí también la única que lo mantiene es la Hermandad del Nazareno. Luego, algo muy singular, que también mantiene únicamente la Hermandad del Nazareno y está documentado en todos los pasos, incluso en el patrón San Lorenzo, el palio de mano, que es muy singular de la Rambla. No es el típico palio como vemos en los pasos de palio actuales, sino un palio con varales externos y cubriendo a la imagen. Digamos como un palio de respeto, pero cubriendo a la imagen. Eso aquí Fray Albino no pidió quitar el palio como se pidió a la Angustia en Córdoba, ¿no? Puede ser. Bueno, y además es también un trasunto, ¿no?, histórico, porque durante muchísimo tiempo ese elemento del cortejo de la estación penitencial, pues marcaba también un poco la élite, ¿no?, de la localidad, la oligarquía. Es decir, son varas que se iban heredando intergeneracionalmente, y bueno, pues marca en ese sentido una diferencia, ¿no? Además, cediéndola en mandas testamentarias, cosas muy interesantes. Y una fecha curiosa, lo descubrí hace 2 semanas. La primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Rambla tiene más de 50 años. 56, 57. 72, año 72. La Virgen de los Dolores. Córdoba presume en 1975, primera cuadrilla de hermanos costaleros. Sevilla con los estudiantes en 1974, 2 años antes, la Rambla ya lo había hecho. Con un pequeño precedente. En 1970, el convento de los Trinitarios se declara en estado de ruina, entonces la Hermandad de la Expiración traslada sus imágenes titulares a la parroquia y presidieron muchos años el altar mayor de la parroquia. Y parece ser que al entrar el paso de la Virgen de los Dolores por la puerta de la cadena, con escalones, pues un grupo de hermanos entran al paso para entrar a hombros a la Virgen de los Dolores. Y a raíz de ahí se crea la fundación de la Hermandad de Costaleros de la Virgen de los Dolores, con estatuto propio. Hermandad de Costaleros. Sí. Ajena a la hermandad. Bueno, digamos que está tutelada por la Hermandad de la Expiración. Curioso. Venga, vamos a terminar esta parte histórica. Nombre y fecha. Cada uno que diga un nombre de un rambleño y una fecha importante para la Semana Santa de la Rambla. Te he pillado a ti el primero, güey. Bien. ¿Portilla y Galvez? Portilla y Galvez, puede ser uno así. ¿Y el motivo? 17, uno de los grandes mecenas de la pujanza cofrade, seiscentista. Hermano mayor de varias hermandades. De varias hermandades. Venga, alguna. Pues yo voy a contar a la persona que me precedió en el cargo de cronista oficial de la Rambla, en 1980, cuando se funda la agrupación de cofradías. Y esta persona, pues, fue uno de los principales impulsores de la agrupación, un cofrade militante también de la Expiración, que ha dejado una profunda huella en la hermandad. Francisco Serrano Rico. Yo no voy a nombrar un rambleño. Yo voy a nombrar a alguien que tiene mucha relación con la Rambla, Juan de Mesa, 1622, el nazareno. Un rambleño de Cordobés, pero Perfecto, pues podríamos haber estado 1 hora hablando de la historia de Semana Santa de la Rambla. A mí se me han quedado varias preguntas, pero también tenemos que conocerlo desde el punto de vista artístico. Como nuestros espectadores tienen ganas de seguir escuchándolo, le vamos a hacer la pequeña broma de irnos unos instantes a publicidad. Decidimos cómo lo vamos a enfocar desde el punto de vista artístico y continuamos, pues, conociendo la Semana Santa de la Rambla. A ustedes, en 5 minutos volvemos. Zocóptica y la tradición cordobesa patrocinan Sentir Cofrade. Bueno, pues ya hemos pasado ese recorrido emocionante por la historia de la Rambla y ahora
El recorrido va a ser emocionante por todo el arte que han regalado las hermandades de la Rambla a nuestro pueblo, y el speech inicial ahora le va a tocar a Pepe, historiador del arte. Venga, vamos a encuadrar a nuestros espectadores en la trayectoria artística de la Semana Santa de la Rambla. Bien, pues teniendo en cuenta que la obra de arte es producto, en este caso, de un acontecer histórico, producto de su tiempo, y como ya señalábamos justamente en la introducción histórica, pues tenemos que arrancar también a mediados del 16 con imágenes que bueno, pues van a marcar, van a señalar quizás pues los referentes devocionales dentro de hermandades tan señeras como Veracruz o como La Pasión, ¿no? En ese sentido, pues deberíamos a día de hoy hablar de lo que serían los referentes cristíferos más interesantes, quinientistas o finales del 500, principios del 600, como el Cristo de la Caridad y el Cristo de la Veracruz, lógicamente. También en esos comedios deberían más o menos hablarse quizás del amarrado a la columna, con independencia de las modificaciones ulteriores. Y de ahí saltaríamos directamente al 17. En el 17, bueno, imágenes desaparecidas, como señalábamos también el caso de la oración en el huerto, ¿no? Y en el 17, pues claro, las dos imágenes que marcan un referente indiscutible. En primer lugar, el Nazareno, Jesús Nazareno de Juan de Mesa, y por supuesto no olvidemos nunca tampoco la aportación de Juan de Mesa el Mozo, también a finales del 16, principios del 17, en este caso dentro de la Cofradía de la Pasión. Y como digo, con Juan de Mesa y la imagen del Nazareno, pues van de la mano también el Cristo de la Expiración, una imagen que está también en ese sentir, estéticamente hablando, de lo hispalense. Y bueno, son muchos los nombres que se barajan en torno a una obra tan enigmática como portentosa: Francisco de Ocampo, Juan de Mesa, ¿no? Y algunos que otros menos relevantes en ese sentido, o menos conocidos, has dicho, dentro de lo que es el ámbito de la plástica andaluza. Obviamente el 18 también hace su aportación en la Rambla. No estamos dejando atrás todo lo que sería otra referencia o referente de la plástica andaluza seiscentista, el caso de la Santa Ana, el caso de San José, devociones letíficas de gloria, vinculadas en este caso también al establecimiento conventual de los trinitarios. Y como digo, el 18 va a traer también pues las devociones rosarianas, ¿no? Ese fenómeno de los rosarios públicos que se va perfectamente a integrar dentro de lo que es la estética del discurrir penitencial de la Hermandad del Cristo de la Expiración. Y bueno, por ir rematando también, el 20 pues nos va a traer sobre todo esa aportación valenciana o levantina del primer tercio, finales del primer tercio del 20, y andando un poco el tiempo, pues todo lo que serían las devociones del último tercio, ¿no? Años 80 y años 90, con la hermandad, en este caso, del Huerto, y ya, bueno, principios del 2000. Bueno, pues creo que le hemos hecho un gran repaso. Hermano mayor, si hablamos de obra artística, creo que tenemos que empezar hablando ya de justicia, hablar del Nazareno, de la Rambla, de ese gemelo del gran poder, de esa obra cumbre de Juan de Mesa. ¿Cómo exponerse delante suya? A nivel artístico, pues impresionante. Desde cualquier punto de vista que lo observe, pues los detalles, la fuerza que tiene, la expresión, y a nivel devocional, pues ya te lo puedes imaginar. ¿Nos atrevemos a hablar del Nazareno de la Rambla desde el punto de vista artístico, o una obra tan divina es complicado analizar? Yo no tengo reparo pidiéndole la venia al hermano mayor y a todos los rambleños, pues cuando Hernández Díaz señalaba que estábamos ante una de las versiones, ¿no?, mejoradas del gran poder de la Rambla, creo que realmente se estaba refiriendo a ese Nazareno que no se ve. Como bien sabéis, prácticamente es una talla que todo lo que es su película pictórica del semblante, pues desgraciadamente está tocada. Pero para mí lo más interesante, al margen de la zancada, del planteamiento, ¿no?, en este caso, si me apuras, como el siguiente capítulo o el siguiente episodio que representa el abrazo amoroso del gran poder a la cruz,
En este caso ya es un discurrir lento, con gallardía, decidido, pero como digo, para mí lo más interesante está en el tratamiento morfológico. Es decir, disfrutar en su plenitud la talla del Nazareno prácticamente desde el torso hasta la altura de las rodillas, ese punto tardomanierista que tiene la talla, para mí, creo que es de lo más interesante que puede existir en lo que es el aprendizaje, el magisterio de Juan de Mesa. Es decir, esa aprehensión que ha hecho de los distintos maestros que de algún modo, por supuesto siempre a la cabeza de Montañés, pero de algún modo esa lectura, ¿no?, romanista, tardoclásica, pues hereda, y que lejos del papel que principalmente ha desempeñado como el imaginero del dolor o uno de los referentes indiscutibles de ese barroco más fuerte, creo que el clasicismo que resume el nazareno rambleño en esa parte del cuerpo es sencillamente soberbio. ¿Cómo lo ha definido Ángel María? Extraordinariamente bien, como lo suele hacer siempre. Bueno, está claro que la Rambla tiene una gran suerte por tener esta prodigiosa y portentosa imagen, y también lo tiene con la del Cristo de la Inspiración, también de notable raigambre sevillana y otras muchas imágenes, ¿no? Esos vínculos de los que hemos hablado antes, ¿no?, entre la población y la capital hispalense, se ve que fraguaron, ¿no?, que los rambleños conocieron lo que allí se estaba haciendo y quisieron, yo quiero algo así para mi pueblo, ¿no? O sea, en la Rambla se sabía lo que se estaba haciendo allí, aun cuando pues también se tenían los ojos puestos en otros focos de escultura profesional, en concreto en el caso malagueño, además vinculado al área de Granada, de donde habían venido, por ejemplo, la imagen de la Inmaculada en Concepción. Granadino también, tenemos el retablo con la imagen de San Simón de Rojas del convento aquí justamente al lado. Y bueno, enriquecieron notablemente las cofradías rambleñas. El señor de la columna, que también ha mencionado Pepe en la introducción, pues otra talla muy enigmática porque presenta rasgos, características de difícil encaje, de difícil atribución, aunque de manera muy general se viene vinculando a la escuela de la Roldana, pero sin duda alguna es anterior en el tiempo, con lo cual no puede ser. Yo creo que lo que no se esperaba Sevilla con el gran poder, la Rambla lo buscó decididamente. Es decir, lo que en su momento iban buscando, porque como todos sabemos la hermandad del gran poder, su titular era realmente la imagen de la Virgen. El encargo del San Juan provoca justamente que aterrice esa imagen tan icónica universalmente como la del gran poder. La Rambla lo tiene muy claro. Cuando ve esa obra, los rambleños estantes en Sevilla pues quieren algo, lógicamente, para su capital cordobesa, ¿no? Y el encargo, pues además no se hace esperar, viene continuado, casi se pisan. Y bueno, la Rambla yo creo que tenía muy claro lo que quería. Sabía que ahí había una apuesta segura de futuro. Cuando hoy nos movemos en el ámbito cofrade y intentamos buscar jóvenes valores, intereses creativos que de algún modo despunten con el tiempo, yo creo que la Rambla en el sentido fue punta de lanza, dio en el clavo. Y es curioso, a lo mejor eso va al hilo con la primera parte histórica que estábamos hablando, el poderío financiero, el poderío del mecenazgo que podía tener la Rambla para que 1 año, 2 años después, Juan de Mesa, que imagino que ya Juan de Mesa en aquella época tendría encargos de bien de sitio, llega a la Rambla y dice, no, me va a hacer lo mismo y me lo va a entregar un año después de hacerlo. Sí, totalmente. Vamos, las redes clientelares yo creo que efectivamente. Hombre, una imagen completamente anatomizada, completamente realizada en madera de cedro, algo que no sabemos por qué, porque en el contrato se firma que el cuerpo de pino. Sí, que además era lo habitual. Y sin embargo está completamente realizada en cedro, es decir, madera noble para la imagen y completamente anatomizada. Es decir, bien terminada.
La obra, hombre, yo, salvando la distancia y sin pecar de chauvinismo, para mí cuando veo, salvando la distancia, lógicamente estéticas, temporales y demás, pero cuando veo ese romanismo de Montañés en la imagen, por ejemplo, del San Cristóbal, de la Colegiata del Salvador, el tratamiento de la musculatura, el tratamiento del cuerpo y demás, o algunas partes, ¿no?, así más visibles, más explícitas, para mí es lo que os señalaba, ¿no? Ese nazareno de la Rambla que no se ve y que le da tanto quilate. Y lo bueno de la Rambla es que no solo es el Nazareno de la Rambla, es inspiración, ha salido el Cristo de inspiración anónimo. Podríamos pensar de dónde podría ser esa tan magnífica talla. Es que la inspiración de la Rambla sería la imagen más señera de casi cualquier pueblo de la provincia, y tiene ahí la cosa que también está el Nazareno de la Rambla, ¿no? Pero yo creo que la inspiración también entra en ese culmen de la imagen. Yo creo que cuando has dicho inspiración, los tres hemos hecho así, hemos respirado, porque sabemos que nos metemos en un terreno sumamente complejo. La cofradía que se funda en 1718-19, aprovecho para rectificar que antes me la he atrasado, rescata una imagen que ya existía en la iglesia conventual de la Trinidad, en una capilla particular, y esta circunstancia hace que a la hora de tratar de conocerla, las condiciones en las que se llevaron a cabo el encargo de la imagen, pues no sea comparable a lo del caso del Nazareno, ¿no?, que es la propia hermandad la que otorga un poder aquí en la Rambla para que una persona vaya a Sevilla, se conserva el contrato con Juan de Mesa y demás. En el caso de la aspiración, pues no tenemos esta suerte, con lo cual pues es muy complicado poder reconducir la situación. Y a pesar de los enormes esfuerzos que han hecho algunos notables académicos e investigadores, o el aludido cronista oficial, Paco Serrano Rico, que buceó en el archivo de protocolos notariales con suma fruición, a ver si conseguía desvelar algún dato interesante sobre la autoría de la imagen, pues hasta el momento no ha podido ser. La comparación, la analogía con otros grandes crucificados de Andalucía, pues nos ponen de manifiesto que evidentemente estamos ante un maestro de primer nivel, que se conociera o que todavía no estuviese quizá en su momento más de apogeo, de culmen, pero sin duda alguna era un maestro de gran envergadura. Y a partir de ahí, pues se han propuesto numerosos autores, y bueno, uno de los que cogió más consistencia fue el Alonso de Mena, por la comparación que se hacía con algunos de los crucificados que han salido de Suburbia. No sé, aquí Pepe Alisteo puede abundar en la materia. El caso del Cristo es, como bien señalas, tan desconcertante como imponente. Es una talla que está claro que bebe de una raigambre hispalense indiscutible, aunque ha habido maestros, o en este caso historiadores, que lo han llevado también a ver, pues lo que hablábamos antes en el caso del Nazareno, cómo un maestro ha bebido o bebe de fuentes anteriores, y eso, pues por ejemplo, de nuevo, Hernández Díaz le llevó a vincularlo con Alonso de Mena. Y el caso, pues por ejemplo, cristífero del crucificado del ático del retablo de Santa María de la Alhambra, o el caso del Cristo de las Parrillas. En fin, imágenes donde el volumen craneano, donde la anchura de espalda, de más o menos el juego de lo que es el cuerpo caído en vertical, pues viene a tener esa lectura que a su vez, lógicamente, bebe de Pablo de Rojas. Ya sabemos en este sentido el efecto boomerang, Granada-Sevilla, Rojas, Martínez-Montañés, en fin, es bastante complicado. Otro de los nombres que se han barajado ha sido el caso de Ocampo, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que mientras que todo el cuerpo, las extremidades tanto superiores como superiores e inferiores, el torso, la caída de los pies en paralelo al estipe y demás, está muy en consonancia con los rasgos mesinos. Sin embargo, la cabeza,
confunde muchísimo, parece no estar muy asociada a lo que es la estética del resto del cuerpo. Y nos lleva a lo mejor a ver ese golpe de Gubia que Ocampo, en este caso, pues trasladó, por ejemplo, a otra de las grandes tallas enigmáticas como el Nazareno del Silencio o el caso del Nazareno de Carmona, este sí documentado, donde se puede ver más o menos el trabajo del bigote, el propio rizado de la barba, una barba pues bastante ensuta, pues muy interesante, ¿no? Y muy en consonancia con esa estética. En fin, una talla que, bueno, y luego técnicamente a la hora de vaciar, como todos sabemos, las imágenes se vaciaban para ganar, en este caso, evitar el ataque de xilófagos, el ataque de agentes que pudieran perjudicarla. El hecho de vaciar la talla con la zuela y con elementos, con herramientas que, bueno, de algún modo permiten devastar rápidamente la madera del interior, dejarla con una capa de 5 milímetros, eso es prodigioso. Eso es de un virtuosismo grande, sabe lo que tiene. El maestro que está haciendo la talla sabe lo que tiene, lo que está haciendo, lógicamente. Claro, podríamos aventurarnos incluso más. Hablaba Ángel un poco del rescate vocacional de la talla del Cristo, perdón, del título de la inspiración de otra imagen anterior, el vínculo, en este caso, que tanto escudriñó el propio Serrano Rico en torno a la familia de los Gárate, los López de Gárate, en el archivo de India y demás. Pero bueno, también puede haber alguna otra lectura que nos pueda llevar a, dentro de ese aspecto tan desconcertante de la talla, dentro del 17, que pudiera ser incluso, ¿no? Podemos lanzar a lo mejor la hipótesis que se maneja también últimamente de que pudiera ser una talla a modo de revival del propio 18, inclusive estuviese vinculada con ese nacimiento de la cofradía. En fin, esto es verdad que queda más alejado porque ves, cuando estás tratando a la imagen más de cerca y demás, pues ves que hay un estudio de la forma y demás más propias del 600 que del 700, ¿no? Pero bueno, no olvidemos nunca esa academia donde Blas Morner, donde tantos maestros rescataron pues el quehacer de Rodin y de todos estos maestros tan insignes dentro del barroco andaluz. No he dejado sin palabras, ¿no? Perfecto, pues para que tampoco se quede ninguna imagen más de la Rambla sin nombrar, ya entramos en esta parte final. Venga, alguna imagen más que merezca ese comentario. Bueno, antes de inspiración me quedaba porque nos estamos centrando en el de las hermandades, pero luego una imaginería interior en cada una de nuestras iglesias, como el San José que hay en la parroquia de la Asunción, que tiene un valor incalculable. Procedente precisamente del convento de los Trinitarios y de Santa Ana. Luego tenemos tallas del siglo XVIII como, bueno, el San Joaquín, del Espíritu Santo, o el San Francisco, que algunos lo ha vinculado a Luis Salvador Carmona, a Santa Teresa también, de Conrado. Es decir, hay una imaginería, bueno, una escultura, mejor dicho, religiosa, muy interesante, muy interesante. Sí, el retablo de Aranda Salazar, con Simón de Rojas, y bueno, la retablística en este caso tiene el mejor ejemplo en el caso del retablo del Sagrario, del convento conventario, claro. Interesante. Y bueno, y el retablo que hoy día en Castro del Río, el retablo pictórico del 16 de la Consolación, que era otro referente, y en este caso, si mal no recuerdo, de una autora, de una artista, ¿no? Atienza, Eso es. Ignacio. O Ignacia Josefa, no me acuerdo. Y estamos hablando de imaginería, pero también hay que hablar de textil, ¿no? De bordado. ¿La Rambla también se ha preocupado de esa parte del arte? Sí, además piezas muy bien documentadas. Tenemos las dos túnicas antiguas del Nazareno, recientemente restauradas, una de ellas restaurada hace unos años por Cirta en Sevilla, que está documentada, que es curioso como una pieza textil del siglo XVIII por un fraile carmelita, Fray Ignacio de la Concesión, esté documentada. Son piezas que normalmente son anónimas, en la mayoría de los casos. Incluso la túnica del 19 está también documentada por Matilde Garcés, bordadora sevillana de la Escuela de las Hermanas Antunes. Y muy curioso que piezas de ese tipo
estén documentadas. La imaginería es más normal, pero las llamadas artes menores no. O los dos estandartes, ¿no? El estandarte de Ánima, si mal no recuerdo, el negro, y el estandarte del Rosario, el cuchillo, estandarte del 18 19 De antiguas cofradías extinguidas. Luego a nivel de platería tenemos la cruz de Sí, claro. Nazareno y la custodia. La cruz del Nazareno, la custodia de los Gárates, es decir, ese aporte que se hace desde América, tan interesante, ¿no? Por un capitán de Veracruz. En el caso de los Gárates, pues el aporte que hacen al legado familiar, tanto en capilla dentro del convento trinitario como en la parroquial. Y bueno, y andando el tiempo, quizá una de las obras más paradigmáticas de la platería cordobesa, con la custodia procesional de Damián de Castro, ¿no? 18, una archicofradía, la sacramental, también muy importante dentro de la diócesis. Y creo que todo esto termina poniéndoselo muy complejo a las juntas de gobierno cuando quieran hacer algo, ¿no? Parto de esta base, parto de 3 siglos de historia, esos cabildos a la hora de, por ejemplo, diseñar ahora un palio nuevo, o hacer un paso o un estandarte, los niveles que se pone, ¿hay autoexigencia en la Rambla en el hecho artístico o se ha perdido al contrario? Yo creo que sin duda, estamos abundando mucho en los siglos pretéritos, pero el avance de la Semana Santa rambleña en el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI es también muy destacable, ¿no? Y yo no me quiero dejar de atrás el enorme logro que ha sido, o lo que a mi entender una de las grandes cosas que se han conseguido en la Rambla en los últimos años, que es el palio de la Virgen de la Amargura. Una talla de enorme calidad, debida a Romero Safra, que es una de las vírgenes más hermosas que ha dado este escultor, y que creo que se ha sabido muy bien encajar dentro de este palio y todo el ajuar de la propia Virgen, el manto, la saya, la bambalina. De hecho, la Virgen de la Amargura, cotitular de la Hermandad del Nazareno, una cotitular a la altura del Señor era muy complicado. Sin embargo, hoy tenemos la Virgen de la Amargura, que es obra de Paco Romero, de Francisco Romero Zafra, una de sus primeras imágenes, que va acompañada en un paso de duelo por San Juan y la Magdalena, también caso muy poco común en la Semana Santa, y las 3 imágenes son de Francisco Romero Zafra. En este sentido, creo que habría que también reconocer y además lanzar un guiño hasta la capital, evocando la figura de Fray Ricardo de Córdoba, ¿no? Totalmente. Fue también en ese sentido muy pionero el hecho de que este fraile capuchino, lógicamente los rambleños que acuden hasta su consejo, su asesoría, pues se fijen, ¿no? En esa joven promesa como era Paco Romero, en la segunda imagen mariana que hace después de Rocío y Lágrima, y bueno, y todo lo que conllevaba la asesoría dentro de la hermandad, llegando hasta el punto, si mal no recuerdo, aparte del diseño de parte del palio, el propio diseño de la convocatoria de cultos de la hermandad. El culto, insignia, el paso de palio completo. Es decir, fue vestido de la Virgen durante algunos años. Algo que en las cofradías de la provincia, por regla general, pues no tenían ese acceso, ¿no? Y el hecho de que un visionario del último gran boom de la Semana Santa en los años 90, como fue él, pues que recalara en esta ciudad y bueno, pues la Rambla en ese sentido le diese el cobijo y el reconocimiento a través, en este caso, de la incorporación de esos nuevos enseres y la imagen cotitular a una hermandad de tanto arraigo devocional como el Nazareno, pues creo que también es reseñable, ¿no? Y además un homenaje, hombre, a la figura de Fray Ricardo, que tan presente está en la Semana Santa cordobesa. Pues creo que hemos hecho un gran repaso de la Semana Santa de la Rambla, hoy, de su importancia histórica, de su importancia artística, y ahora os pido, para terminar, de su importancia devocional. Venga, voy a empezar por Antonio Raúl. Un momento de la Semana Santa con el que te quieras quedar, con el de la Semana Santa de la Rambla. Pues me quedaría con la salida de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Iglesia del Espíritu Santo. En concreto, la salida. A las 3 de la mañana. 3 de la mañana,
en la madrugada del Jueves Santo. Exacto. La madrugada del jueves al Viernes Santo. Nos quedamos con esa fecha. Por aquí. En la madrugada al alba con el Nazareno ya bajando la calle Consolación y girando hacia la carrera baja, es también un momento muy íntimo, muy bonito. Bueno, al María Antonio Raúl han dicho Nazareno, pero Lo siento mucho, pero si no la familia no puedo entrar en la Rambla. Yo me tengo que quedar con el Cristo de la Aspiración. Y en este caso, no sé, los momentos más íntimos y que me han vivido tantos años y tantas generaciones en la familia ha sido tanto la entrada como la salida. Así que 9 más o menos y 1 de la mañana. El Viernes Santo noche, claro. de la Santa Noche, pues nos quedamos con esos momentos. Desde aquí daros las gracias por la estupenda disertación. Es complicado repasar 400 años de historia y de arte en escasa 1 hora. Creo que lo hemos conseguido. No sé si saldremos y Juan Bautista, maestro de ceremonia de este programa, nos va a apedrear o a linchar públicamente. Pero creo que lo hemos conseguido para conocer la Semana Santa de la Rambla, que comenzará ya el Domingo de Ramos dentro de escasos 5 días. Dentro de 5 días, pues la Rambla será una Jerusalén dorada, al igual que lo será Córdoba, y al igual que esperemos que ustedes lo sigan con PTV Córdoba. Nos queda un último Sentir Cofrade. Mañana, de 10 a 11, descubriremos a ver cómo de jóvenes o de viejos son ustedes. No sé si recuerdan la Semana Santa contada por San Rafael, la película de dibujos animados que editó Ceco. Mañana la vamos a rememorar y vamos a hablar con Paco García Calabrés, que fue pues su productor. Y con la esperanza de que mañana ya tenemos pasos en la calle, ya tenemos Nazareno en la calle, ya tenemos a la Prohermandad del Beso de Judas y ya el Domingo de Ramos pues se acerca. Mientras tanto, desde aquí, desde la Rambla, dándole las gracias a tan buenos cofrades que nos han acompañado en el día de hoy y que nos han ayudado a pasar una gran noche de cofradía, nos despedimos y les deseamos una gran noche de miércoles.